Otra patología propia del esófago es justamente la enfermedad por reflujo esofágico. Básicamente esta patología consiste en el pasaje del contenido gástrico hacia el esófago, lo cual por la acidez del contenido gástrico va a producir una serie de lesiones a nivel del esófago, ¿no? Normalmente hay un reflujo gastroesofágico, ¿no?, que va a permitir la salida de gas, especialmente del estómago hacia el esófago, pero si esto se hace repetido, reiterativo, ya estamos hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta condición aparece cuando el reflujo del contenido del estómago va a producir ya sea síntomas o complicaciones, ¿no? Puede manifestarse a través de síntomas que pueden ser tanto a nivel propiamente del esófago, o síntomas que se van a referir a otros órganos que no son el esófago, ¿no? Y está asociado a lesiones de la mucosa con síntomas y lesiones, o solamente síntomas sin lesiones, o a la inversa, ¿no? Puede presentarse lesiones y el paciente estar asintomático. Cualquiera de estos tres casos puede estar asociado a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El síndrome de reflujo típico está dado básicamente por la presencia de pirosis y regurgitación, ¿no? La sensación de ardor retroesternal y la presencia de contenido alimentario que es regurgitado, ¿no? Y hay una serie de factores que van a predisponer a que el paciente presente esta enfermedad, como son la obesidad, el ejercicio físico intenso, ¿no?, el consumo de tabaco, la presencia de una hernia del hiato y en algunos casos la presencia de factores genéticos, ¿no? En cuanto al ejercicio, debemos señalar que si bien el ejercicio intenso puede ser un factor predisponente, se ha visto que el ejercicio moderado, por el contrario, puede ser un factor protector contra la presencia de esta enfermedad, ¿no? Algunos síntomas que nos pueden hacer alertar acerca de la gravedad de esta patología es la disfagia persistente o progresiva, ¿no? El vómito igualmente persistente, la presencia de una hemorragia gastrointestinal, la presencia de anemia en un paciente especialmente de edad avanzada y la baja de peso, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico en realidad viene a ser todo un síndrome que puede ser a nivel esofágico o extraesofágico. Cuando hablamos del síndrome esofágico, pueden ser pacientes que son sintomáticos solamente, o pacientes que además de los síntomas van a presentar lesiones. Dentro de los síntomas, lo que hemos mencionado, el reflujo típico, ¿no?, pirosis y regurgitación, o la presencia de dolor torácico por reflujo. Y en cuanto a las lesiones, toda la graduación que vamos a ver más adelante de los cuadros de esofagitis, ¿no?, que va desde una esofagitis leve, moderada, severa, hasta la presencia del esófago de Barrett o el desarrollo de un adenocarcinoma de esófago. En cuanto a los síndromes extraesofágicos, se pueden agrupar en dos grandes grupos. Unos síndromes ya establecidos, como son la presencia de tos por el reflujo, el síndrome de laringitis, el síndrome de asma por reflujo, o incluso cuadros de erosión dental por reflujo gastroesofágico. Y en cuanto a los síndromes propuestos, están los cuadros de faringitis a repetición, cuadros de sinusitis también a repetición, o cuadros de fibrosis pulmonar idiopática, ¿no?, en los cuales a veces no se encuentra un diagnóstico o una causa que la determine, y que están en relación a esofagitis por reflujo. Y en algunos casos también se describen cuadros de otitis media recurrente producida por esta enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, debemos tener en cuenta de que normalmente hay elementos defensivos, ¿no?, y elementos que van a favorecer el reflujo del contenido del estómago al esófago. Dentro de los elementos defensivos hay que mencionar en primer lugar la presencia del esfínter esofágico inferior, ¿no?, el vaciamiento del esófago mediante las ondas peristálticas, tanto primarias y secundarias, y la presencia de secreción salival que va a hacer una especie de lavado de la luz del esófago, impidiendo así la retención del contenido alimentario. Asimismo, hay estructuras dentro de la pared esofágica que favorecen la neutralización del ácido, especialmente la formación de mucus, que va a proteger la mucosa del esófago contra la acción del ácido. Por el otro lado, tenemos algunos elementos que van a favorecer este reflujo, ¿no?, como es la distensión gástrica y la presión intraabdominal positiva, que es mucho mayor en relación a la presión torácica, ¿no?, del esófago. El esfínter esofágico inferior, que es el principal elemento
de defensa, en realidad, como ya mencionamos anteriormente, no es una estructura anatómica definida, simplemente es una estructura formada por el entrecruzamiento de las fibras a nivel del tercio distal del esófago, en unión con el estómago, ¿no? Hay la presencia de bandos musculares que actúan complementariamente de tal manera que hacen una especie de mecanismo de válvula, ¿no? Impidiendo el paso del contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? Sin embargo, no solamente la presencia del esfínter, sino también hay otros elementos que van a impedir el reflujo, como son la presencia de los pilares del diafragma, ¿no? La crura diafragmática, el ángulo de His, ¿no? Que va también a actuar como una especie de válvula, bloqueando la salida del estómago a nivel del cardias, y la membrana frenoesofágica que va a fijar la unión gastroesofágica hacia el diafragma, ¿no? Impidiendo que esto se deslice hacia la cavidad torácica. En cuanto al diagnóstico de esta patología, ¿no? El síntoma principal está dado por la pirosis, ¿no? Como ya se mencionó, se presenta con una sensibilidad de 75 a 83% y una especificidad de 55 a 63%. Realmente es el síntoma más molesto en este tipo de pacientes y por la frecuencia con que se produce puede resultar en muchos casos invalidante. La asociación entre pirosis y regurgitación prácticamente nos hace el diagnóstico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Es el pilar diagnóstico. Y además podemos encontrar dolor epigástrico, trastorno del sueño, lógicamente porque se produce una alteración por el contenido gástrico que llega a nivel de la laringe y la faringe, ¿no? Que pueden acompañar al síndrome típico de reflujo. El diagnóstico por endoscopía tiene una especificidad muy alta, del 90%, pero una sensibilidad relativamente baja, de 40 a 60%. Hay que resaltar acá que el diagnóstico no es solamente endoscópico, porque el paciente puede tener síntomas y estar sufriendo la enfermedad por reflujo gastroesofágico y no tener lesiones evidentes a la endoscopía. El diagnóstico a través de la pH-metría, o sea, midiendo la acidez a nivel de la unión gastroesofágica, es mucho más alta, llega también al 90%, pero una sensibilidad relativamente moderada, ¿no? De 61 a 64%. En este gráfico podemos apreciar el espectro de lesiones que se producen a nivel de la mucosa del esófago distal, ¿no? Por el jugo gástrico o el contenido gástrico que regresa a este nivel. En la parte superior izquierda vemos erosiones de la mucosa esofágica, no son erosiones simples. En la parte superior derecha ya vemos un cuadro mucho más severo donde hay un estrechamiento de la luz del esófago, prácticamente es un estrechamiento anular dando una estenosis esofágica que posteriormente va a producir una dilatación de todo el resto de la luz del esófago. En el cuadro inferior izquierdo vemos ya cambios metaplásicos, ¿no? Hay una metaplasia columnar que va a ser típica del esófago de Barrett, que vamos a mencionarlo más adelante, y por último en el cuadro inferior derecho vemos ya la transformación del tejido ya en un tejido maligno como es un adenocarcinoma, ¿no? De tal manera pues de que el grado de lesiones producida por la esofagitis por reflujo o por enfermedad por reflujo gastroesofágico es variable, ¿no? Desde unos casos leves hasta casos severos como la presencia de neoplasia. Empezaremos mencionando el caso más leve como es la esofagitis, ¿no? Que es en realidad consecuencia de esta enfermedad cuando el material corrosivo proveniente del estómago sobrepasa la capacidad regenerativa de las células mucosas, ¿no? De tal manera que va produciendo lesiones progresivas. Estas lesiones pueden comprometer parcialmente la circunferencia del esófago o pueden ser totalmente circunferenciales, llevando progresivamente a cuadros de estenosis circunferencial de la luz del esófago. En realidad, ya el cuadro de esofagitis es un diagnóstico hecho por el patólogo, porque se tiene que ver las lesiones producidas a nivel de la mucosa, a nivel ya microscópico, ¿no? De tal manera que se pueden evaluar distintos grados de esofagitis, ¿no? Desde una hiperemia y edema de la mucosa, ulceraciones superficiales de la mucosa que pueden estar cubiertas por fibrina,
hasta ulceraciones profundas con fibrosis de la submucosa y acortamiento muscular del esófago, y en los casos más extremos ya prácticamente el compromiso de toda la capa, toda la pared del esófago, produciendo una estenosis con una fibrosis panmural, ¿no? Produciendo el estrechamiento total de la luz del esófago. Estas son clasificaciones propuestas para los distintos grados de esofagitis. Esta es la de Saber y Miller de 1977, solamente para referencia. Esta es la de Saber y Monier, que es una modificación a la anterior de 1989. Y la última es la clasificación de Los Ángeles del año 1994, ¿no? Donde se dan diferentes grados para la esofagitis, ¿no? Empezando de los grados leves hasta el más severo, como es la pérdida de la circunferencia de la membrana mucosa en el grado D. Y uno de los cuadros más severos derivados de la esofagitis es justamente la presencia del esófago de Barrett, ¿no? En esta patología, el epitelio escamoso propio del esófago es reemplazado por un epitelio columnar, ¿no? Y que esto es una respuesta al ataque del contenido gástrico, ¿no? Porque es un material corrosivo, el epitelio del esófago trata de defenderse de este material corrosivo cambiando de epitelio escamoso por columnar. En realidad es una forma incompleta de metaplasia intestinal y va a predisponer a la formación de adenocarcinoma en un 0.5%, que en realidad es una incidencia baja, pero en realidad debe haber un subregistro de esta patología, ¿no? Porque estos hallazgos generalmente no se hacen de rutina. El diagnóstico del esófago Barrett es básicamente por endoscopía y es confirmado posteriormente por los estudios patológicos, ¿no? La línea Z que mencionamos anteriormente aparece por encima de la unión esófago-gástrica. Esto lo vamos a ver en un gráfico posterior. Actualmente el esófago Barrett se divide en dos grandes grupos, ¿no? Un esófago Barrett de segmento largo, en los cuales el compromiso de la mucosa es mayor de 3 centímetros, y otro esófago Barrett de segmento corto, en el cual el compromiso de la mucosa es de menos de 3 centímetros, ¿no? Sin embargo, no hay evidencias de que uno sea anterior al otro, ¿no? Parece que son la misma patología que se han dado en forma secuencial. No se ha definido si ambos tienen la misma patogénesis e historia natural, ¿no? Hasta ahora no está determinado esto. Parece ser que es la misma patología con diferente grado de agresión. En este gráfico vemos pues la relación de la línea Z con la unión esófago-gástrica. Normalmente la línea Z, ¿no? Que es el cambio de epitelios, el nivel del cambio de epitelios del esófago y el estómago, coincide normalmente con el inicio de los pliegues mucosos. Sin embargo, cuando se produce el reflujo gastroesofágico y ya se define la presencia de esófago Barrett, el epitelio o la línea Z se eleva por encima de la unión esófago-gástrica, o sea, por encima del inicio de los pliegues del estómago, y va a, digamos, invadir el epitelio del esófago hacia arriba, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento o cuál es el objetivo del tratamiento en estos casos de reflujo gastroesofágico en general? Fundamentalmente está dirigido al alivio de los síntomas y al retorno rápido de las actividades del paciente, ¿no? Por otro lado, también a la curación de todas las lesiones, sean esofagitis severas o complicadas, ¿no? Y a la prevención de la recurrencia. Muchas veces solamente se logran objetivos parciales, ¿no? La idea es conseguir el objetivo total. Entonces, el tratamiento va a pasar desde un manejo de cambios en el estilo de vida saludable, medidas higiénico-dietéticas, como son dietas básicamente, el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Que se ha demostrado que es mucho más eficaz que el uso de los antagonistas o bloqueadores H2, y cuando el tratamiento médico es efectivo, se ha visto grandes cuadros que se han resuelto en forma favorable, ¿no? Sin embargo, en ocasiones algunos pacientes no toleran los medicamentos, o como es un tratamiento que debe ser administrado por largo tiempo, muchas veces se rechaza el manejo con este tipo de fármacos, ¿no? Entonces ya una vez que a pesar de que se ha logrado un éxito con el tratamiento farmacológico, hay indicaciones para el tratamiento quirúrgico, y esto básicamente están dados por
que el paciente no tolere el tratamiento médico, ¿no? O por algunas circunstancias particulares, ¿no? Donde a pesar del éxito o el manejo médico, el paciente por el tipo de estilo de vida, la edad del paciente, el tiempo de tratamiento, las dosis que deben ser progresivas para manejar o controlar los cuadros, o incluso el costo de los medicamentos pueden dificultar el manejo médico y en estos casos estar indicado el manejo ya quirúrgico, ¿no? En cuanto a la edad, debemos señalar que en pacientes menores de 50 años, por el tiempo o la expectativa de vida prolongada, muchas veces es preferible iniciar de inicio el tratamiento quirúrgico, ya que el progreso de la enfermedad y la posibilidad de generar una neoplasia es bastante elevada, ¿no? Entonces, para evitar esto, es mejor empezar con un tratamiento quirúrgico. Cuando ya se presentan complicaciones, como son las esofagitis de grado 3 o grado 4, o la presencia de un esófago Barrett que ya predispone a las neoplasias, o la presencia de cuadros de estenosis distal, en estos casos también ya es indicado el tratamiento quirúrgico. La presencia de síntomas atípicos, como son el asma, la tos, el dolor torácico, las aspiraciones pulmonares frecuentes o los cuadros de pirosis recurrentes, o la presencia de un reflujo documentado a través del monitoreo del pH durante las 24 horas, también son indicación para el manejo quirúrgico. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento quirúrgico? Básicamente es reconstruir la barrera antirreflujo, ¿no? De tal manera que se impida el pasaje del contenido gástrico hacia el esófago. La técnica quirúrgica más aceptada es la fundoplicatura, ¿no? De la cual hay algunas variantes, ¿no? No la vamos a detallar más adelante cuando hablemos de hernias diafragmáticas o hernias del hiato. Este tipo de cirugía puede ser desarrollada en forma abierta o cirugía abierta o a través de cirugía laparoscópica. Ambos tienen igual eficacia, con algunas diferencias en cuanto a la parte cosmética y a la recuperación postoperatoria y el manejo del dolor en cada uno, ¿no? Como vemos en el gráfico, a la izquierda vemos el cuadro de reflujo, y lo que se busca con el tratamiento quirúrgico es crear una barrera o reforzar la barrera antirreflujo a través de una fundoplicatura. En este caso se expone una fundoplicatura de Nissen, ¿no? Total o 360 grados.